buenos días, qué gusto que nos acompañen hoy, el día de hoy aquí en Cocina CDMX. Yo soy Manny Muñoz y bienvenidos. Muchísimas gracias que me permiten entrar hasta su cocina, a la sala, al comedor, al antecomedor o hasta su recámara. Muchísimas gracias. El día de hoy nos vamos a Vietnam. Vamos a preparar dos deliciosas recetas. Vamos a hacer una ensalada de noodles que realmente, como dije hace ratito, se hace con fideos de arroz, pero a veces se nos dificulta encontrarlos, así que vamos a sustituirlo por espagueti. Va a estar deliciosa. Vamos a hacer un pollo a las 5 especias y viene mi mamá el día de hoy, lo cual me hace muy feliz. No vamos a preparar un postre, pero vamos a hacer una receta para toda esa gente que sufre de diabetes. Vamos a hacer un ceviche delicioso de surimi con blueberries, que las blueberries son buenísimas, antioxidantes, así que no se puede perder Cocina CDMX. Y para esta receta necesitamos estos ingredientes. Ensalada de noodles con arroz, 6 porciones. 250 gramos de noodles de arroz o espagueti. 1/4 de taza de salsa de soya. 1 cucharada de vinagre de arroz. 1 cucharada de jugo de limón. 1 cucharada de miel. 1 cucharada de aceite de ajonjolí. 1 cucharada de jengibre finamente picado. 1 diente de ajo finamente picado. 3/4 de taza de hojas de cilantro picado finamente. 3/4 de taza de cacahuates rostizados. 2 1/2 tazas de col blanca y morada rebanada finamente. Hojuela de chile de árbol. Polvo de 5 especias. ¿Ya? ¿Lista? Ahora sí, véngase conmigo porque vamos a empezar a hacer esta receta. Voy a hacer una variación un poco y les voy a explicar por qué. Porque necesito ajo y jengibre y quiero que suelten el aroma. Entonces voy a cambiar un poco la receta de lo que era al principio. Antes era nada más mezclar los ingredientes y tenemos una ensalada deliciosa. Ahora voy a cocinar tantito los ingredientes y luego los vamos a servir. Así que ponga mucha atención. Necesitamos noodles de arroz, pero de repente se dificulta en encontrarlos. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es sustituirlo por espagueti. No se preocupe, queda delicioso y queda exactamente igual. ¿Qué necesitamos? Poner tantito aceite. Yo voy a poner tanto aceite de oliva, pero también voy a poner aceite de ajonjolí. Así se me quema menos, es mucho más rápido. ¿Qué necesito? Empezar a saltear el ajo. Miren, voy a cocinar el día de hoy con un wok y voy a hacerlo con mis palitos chinos. Y voy a poner jengibre de una vez. Mis espaguetis o mis noodles de arroz ya están previamente cocidos, así que los voy a poner de una vez. Pero primero voy a poner la col. La col es de repente muy dura para mucha gente y por eso también decidí un poco ponerla al fuego para que se suavice. Estoy usando los dos colores, blanca y morada. Miren qué lindo. La combinación de colores es importante. ¡Wow! Me encanta. Me encanta empezar a oler esos olores que de repente despierte el aceite de ajonjolí. Vamos a poner de una vez el espagueti. Vamos a mezclar. Está facilísima de hacer esta ensalada. Y miren qué hermosos colores empieza a tener. Voy a bajar el fuego un poco. Ya se suavizó la col. Este es de segundos, es de segundos, es de minutos. No de segundos, de minutos. Y voy a poner jugo de limón. Un toque de vinagre de arroz. Por supuesto voy a sazonar con soya. Y algo muy específico es que voy a usar una especie que a lo mejor usted no la consigue, pero la puede usted hacer, que lleva comino, lleva canela, lleva anís estrella, lleva un toque de clavo y un toque de nuez moscada. Se llaman nueces, se llaman las 5 especias. ¿Listo? Finalmente vamos a agregar cacahuates. ¡Wow! Si usted pudiera oler a lo que huele aquí, me encanta. Cacahuates. ¡Ay, mi palito chino! ¡Ay, se me fue! ¿Ya listo?
Recogemos perfectamente nuestra cocina. Es muy importante para que usted vea lo que estamos preparando. Cacahuates. Y ahora sí, se me está haciendo agua a la boca. Es que me encanta la comida de aquella parte del mundo vietnamita. En esta ocasión estamos haciendo, nos vamos a Vietnam. Y voy a poner un toque ligero de miel. Tenemos el acidez de limón, pero nos hace falta tantitita miel. ¿Listo? Y nuestra ensalada está lista. Facilísima, rica, muy nutritiva. Si la gente que mañana, que se celebra, no porque se celebre, sino porque es un día importante de esta enfermedad silenciosa que es la diabetes, lo puede consumir siempre y cuando cheque, por favor, la pasta. Si usted tiene esta enfermedad, puede sustituirlo a lo mejor por pasta integral. Todas las demás verduras y especias que usamos e ingredientes que usamos, pueden ustedes consumirlo. Al menos mi papá, que es una persona con diabetes, que se enteró tarde, porque la tenía desde hace mucho tiempo, no previno, que es lo importante, lo puede consumir. Pero siempre, por favor, chéquelo con su endocrinólogo. Toda la vida, es muy importante. Sobre todo las mujeres que de repente se nos va la vida en fijarnos en los demás y pocas veces nos acordamos de nosotros. Hay mucha diabetes entre las mujeres, muchísima. Pero por siempre darle esta preferencia a los hijos, al marido, ya al trabajo, se nos olvida que existimos. Entonces, señoras hermosas, por favor, es muy importante que se cuiden. Prevenir, es muy importante prevenir. Si uno previene, estamos a un tiempo maravilloso. Estamos a tiempo de poder salir adelante porque es una enfermedad que se puede controlar. Cilantro. Bastante cilantro, por favor. Y tenemos una deliciosa ensalada. Listo. Ahora sí, vamos a nuestra siguiente receta. Y para esta receta, que es un pollo a las 5 especias, necesitamos estos ingredientes. Pollo al horno a las 5 especias. 4 porciones. Un pollo en piezas. 3 cucharadas de aceite. 2 cucharadas de salsa de soya. 3 cucharadas de jengibre finamente picado, 2 cucharadas de ajo finamente picado, 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de cúrcuma, 1 cucharada de polvo de 5 especias, media cucharada de sal, 4 cucharadas de anís estrella, media taza de salsa de limón. Salsa de limón, 1 diente de ajo, chile de árbol, 2 y media cucharadas de azúcar, 1/3 de taza de soya, 2 y media cucharadas de jugo de limón, 1/4 de taza de agua. Bueno, pues vamos a hacer esta receta, está muy fácil de hacer. Voy a empezar por hacer una salsa de limón, donde en un molcajete o en un mortero voy a empezar a presionar mis ajitos. Va a ver qué buena salsita, hasta para acompañar otra cosa, no nada más esta receta. Y es un pollo a las 5 especias chinas. Vamos a hacer, ellos usan muchas especias, lo cual también nosotros debemos de empezar a hacer, pero se nos olvida que existen. Entonces, de repente, hasta las hierbas, hay que perfumar todo con hierbas, con especias. Voy a usar chile de árbol, voy a empezar por desemillarlo aquí. Vamos a poner bastante chile de árbol. También otra cosa, consumamos ingredientes y verduras y frutas nacionales, es bien importante. Mire, están entrando una cantidad de chiles de árbol de China que no tengo nada contra ellos, pero si tenemos una cantidad nosotros de producción de chiles de árbol, de verdad, vamos usándola, de verdad, es importante también apoyar a nuestros productores. Voy a poner mi chilito de árbol, lo estoy presionando contra el ajo para tener una salsa muy rica. Voy a limpiar aquí que me pone un poco de nervio. Aquí, listo. Para que no se vea fea nuestra cocina. Mire, estoy machacando muy bien todo contra el ajo. Ahora voy a poner, sal. Me falta tantitita sal de grano, aunque yo le voy a poner soya, pero me encanta que también tenga esta sal de grano. Ahora sí, vamos a poner limón, jugo de limón.
Huele delicioso. Muy bien. Y tantita soya. Deliciosa. Me encanta. Y voy a poner tantita agua para rebajar. ¿Y a quién le toca probar? Pues a mí. Vamos a ver qué tal nos quedó. Buenísima, deliciosa. Me encantó. Me quedó perfecta. Ahora, pollo. El pollo lo queremos con piel. Por favor, chéquelo. Estoy usando muslos y piernas. Me parece que es una buena elección. Yo cuando voy a usar pollo tengo que tener mucho cuidado. Recordemos, el pollo es un transmisor de salmonela, lo cual se muere cuando entra al calor. ¿Ok? Entonces, pero si está así de crudo, yo no quiero que ni siquiera estas pinzas con las cuales acabo de tocar toquen mi tabla de picar. Para esto vamos a poner ajo. Vamos a poner soya. Vamos a poner jengibre. No vamos a dejar nada aquí, porque luego me dice que por qué dejo siempre y tienen razón. Al fregadero no le gusta absolutamente nada de esto. Tantita azúcar. Voy a poner tantito aceite de ajonjolí. Voy a usar mis 5 especias chinas, que ya les dije cuáles son. Bastante. Voy a poner cúrcuma. Bastante cúrcuma. Y la encontramos en cualquier súper, ¿eh? Voy a poner anís estrella, que lo tostamos aquí. Para la gente que no conoce el anís estrella, es este. Miren qué hermoso es. Y tiene un olor delicioso, me encanta, es una delicia. Y lo encontramos, ¿sabe dónde, señora? En las farmacias. Lo encontramos en las farmacias. Y aquí yo ya lo tengo tostado y molido. Entonces imagínense lo que va a saber este pollo. Delicioso. Vamos a ponerle todo. Le va a encantar, de verdad le va a encantar. Pero quería que lo conociera. Ahora, ¿qué necesitamos? Soya. Y listo. Vamos a recoger nuestra cocina. Es muy importante, como siempre lo digo. Y voy a poner un toque de la salsa de limón que hicimos. Que necesitamos mezclar. Que el pollo quede perfectamente bien cubierto con todas estas especies que tenemos y con todos estos ingredientes que le pusimos. Miren nada más. Si usted le gusta dejar marinar aquí en este recipiente o en una bolsa de plástico, le va a ir muchísimo mejor. Una marinada de aproximadamente unos 30 minutos va a estar perfecto. Ahora, esta salsa de limón que hicimos la vamos a usar para acompañar nuestro pollo cuando salga del horno. Vamos a ponerlo ya en nuestro refractario, en nuestro recipiente. Y ahora sí, vamos a agarrar nuestro pollo. Y vamos a meterlo a hornear hasta que esté perfectamente bien cocido. Miren qué buenas piezas de muslos. Les decía yo en un principio que a mí me encanta usar muslos y piernas. Creo que es el pollo, su mejor sabor lo tienen estas piezas. Y de verdad le va a encantar. Ahora sí, nos vamos a ir a una temperatura de 350 grados Fahrenheit o 180 centígrados y lo vamos a hornear por aproximadamente 40 a 45 minutos. Y va a ver usted cómo sale. Y recuerde acompañarlo por esta salsa de limón. Está perfecta. Ahora sí, nos vamos a ir a una pausa y viene mi mamá para preparar este delicioso ceviche de surimi con arándanos o con blueberries, que son las moras azules, y le vamos a poner palomitas de maíz. No se puede perder esta deliciosa receta. Damos una pausa y regresamos. No se mueva, el programa está buenísimo. Ahorita regresamos.